lo que Dios ha entregado a su vida y lo que nos desea compartir en esta noche. Adelante, Michel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, quiero comenzar con algo muy importante, lo que Dios me ha mostrado esta semana. 1:21. Y dice, y dijo desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Quiero comenzar con esto porque así llegué en marzo de 2018 a la iglesia. Prácticamente mi vida estaba en un caos, estaba arruinada. Mi relación familiar era totalmente nula. Mi situación laboral estaba totalmente complicada. Mi economía estaba perdida y no entendía yo por qué me estaban pasando ese tipo de cosas. A como fui conociendo la palabra, pasaron muchas cosas en mi vida, y la primera que me llevó a tomar una decisión fue el cambio de mente. Fue a tomar esa situación y entender de poder entregarme. ¿Qué generó esto? Me fue mostrando paso a paso de las grandezas que tenía Dios preparado. En primer punto, me empezó a demostrar la relación familiar que yo tenía con mi esposa y mi hija. Cambiaron totalmente. Digo, hoy en día seguimos teniendo problemas, pero hoy me queda claro que los problemas que tenemos son totalmente arreglados con una simple plática o con un simple sentarnos y platicar. Mi vida familiar cambió totalmente. Mi situación laboral tuvo un ajuste, todo se compuso, tuvo un cambio totalmente increíble, y llegó a algo por lo cual siempre tenía yo una codicia y siempre anhelé, que era lo económico, pero justamente llegó cuando yo no lo pedí. Yo no había pedido lo económico, yo había pedido una relación estable en mi familia, una relación totalmente diferente. Quiero que me ayuden a buscar Primera de Juan 1:9. Y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo lo tengo muy grabado porque me costó demasiado trabajo entenderlo, asimilarlo y poder entender que todo esto era poder tener una relación directa con Dios. No lo puedo creer hasta hoy. Esta semana volteé hacia atrás y me di cuenta de las maravillas que ha hecho en mi vida, en 3 puntos que los he marcado así, y tengo 20 más y que me llevaría a lo mejor explicándolo. Y todo es a través de la relación que he tenido con Dios. Dios me tenía en la tormenta, Dios me tenía aislado. Hoy, cuando conozco la palabra y que estoy aquí con ustedes, para mí ha sido más fácil, para mí ha sido poder llevar cada día a mi vida espiritual, a mi vida familiar, ir logrando cada situación, y de la forma en que Dios me ha dado esa grandeza. Dios me ha brindado una nueva oportunidad, me ha dado el camino, y estoy muy agradecido con Dios. Muchas gracias. Muy bien, gracias Michel por tu testimonio. Conociendo yo el corazón de mi querido hermano, yo sé que
si nos adentrásemos un poquito más, como él menciona, este rato, en lugar de convertirse en un rato de 10 minutos, 5 minutos, un testimonio que yo le pedí que compartiera, se volvería una plática muy larga. ¿Por qué? Porque él ha podido ver cómo Dios ha estado obrando en su vida y él ha podido ver, obviamente, ese mover de Dios, ¿no? Yo paso y disfruto muchísimo los tiempos del discipulado y precisamente lo que buscamos es que vayamos aprendiendo todos a compartir nuestro testimonio para ser obviamente de ánimo a los demás. Gracias, Michelle, por compartir tu testimonio. Y ahora vamos a comenzar ya con el estudio y en un ratito más vamos a compartir algunos otros testimonios en esta noche para que nos gocemos y nos animemos entre todos. Por lo pronto quiero que me ayuden a buscar el Salmo número 141, por favor. Salmo número 141, si fueran ustedes tan amables. Hemos estado estudiando muchas porciones de las Escrituras, hemos estado viendo muchos pasajes, muchas porciones, muchos versículos, muchos capítulos durante estos 90 días que hemos tenido y hemos experimentado una forma diferente de comunicarnos como familia y como iglesia. Escogí el libro de Salmos, donde gran parte de los estudios que hemos tenido los he concentrado allá. Porque en mi corazón está en que al momento de compartirlos, ustedes puedan ver lo fácil que es el poder estudiar la palabra de Dios, lo fácil que es podemos ir dividiendo los versículos y lo fácil que es a través de estas porciones escritas por hombres que tenían las mismas pasiones y los mismos problemas y conflictos que en muchas ocasiones nosotros tenemos, de qué manera nosotros podemos recibir tanta información y que el día de mañana podamos aplicarlo en nuestras vidas y obviamente también compartirlo, no solamente a través de la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, sino también, como decía hace un momento, compartía nuestra hermana Alicia, el poder repetirlos, el poder hablar y de esa manera reafirmar precisamente la enseñanza que Dios ha traído a nuestras vidas a través de diferentes circunstancias. Algunas circunstancias son cómodas, alegres, gozosas, algunas pueden ser difíciles, como mencionaba nuestro hermano Michel, donde él reconoce las dificultades con las cuales y la forma en que él llegó a la iglesia y cómo Dios ha estado acomodando las cosas. En el Salmo 141, versículo 1, David claramente indica y refleja lo que estaba pasando en su corazón. David menciona el Salmo 141, versículo 1, dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Me llama la atención cuando habla él, apresúrate a mí. Muchas veces estoy compartiéndoles y diciéndoles e insistiéndoles en que tenemos siempre que darle el sentido adecuado y el tono adecuado a las escrituras. Hay porciones de la Biblia que nosotros no podemos leer de corridito. Hay versículos, hay párrafos que nosotros tenemos que darle realmente el sentido. Si él está diciendo, Jehová, a ti he clamado, no puede ser una apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Es un hecho que no lo escribió en ese sentido. Eso seguro cuando él estaba escribiendo y él estaba transmitiendo y reflejando su corazón y plasmando lo que él estaba viviendo, esa apresúrate a mí, seguramente resumía toda una vida o todo un evento, toda una semana, todo un mes de problemas, dificultades, angustias. En muchas porciones de las escrituras que nosotros hemos leído, que seguramente ustedes conocen y han ustedes estudiado, nosotros vemos muchas porciones en las cuales los salmistas le están pidiendo a Dios una protección especial, quizá por enemigos, quizá por gente. David, sus hijos lo quería matar, Saúl lo quería matar. Veíamos nosotros porciones donde otros autores estaban allá plasmando y pidiéndole a Dios que el Señor los protegiese de ejércitos, de calamidades, de peste, de enfermedades, de situaciones que eran completamente desconocidas para ellos, de sequías, de accidentes, de gente que quería hacerles daño. Y siempre vemos nosotros esa angustia y ese clamor pidiéndole a Dios por esa protección. Pero el Salmo 141, David está diciendo que el Señor se apresure para ayudarlo,
porque lo está invocando para que David pueda vencer a su peor enemigo. El enemigo más cercano que no solamente David tenía, sino que nosotros tenemos. El enemigo más cercano que nos puede destruir más rápidamente que el peor enemigo que tú te puedas imaginar. Que puede destruir la vida de tu familia, que puede destruir tu vida entera, tu futuro, el futuro de tus hijos. Donde cualquier calamidad o cualquier situación que pudieras tú leer o que pudieras tú imaginarte que pudiera llegar, no se puede comparar con este enemigo por el cual David estaba diciendo, Señor, clamo a ti, apresúrate a mí, apresúrate, Dios. Este enemigo que tengo me está destruyendo. Y este salmo expresa el reconocimiento de David a su peor enemigo, que era él mismo a través de una vida de pecado. Él comienza en el Salmo 1, en la segunda parte dice, escucha mi voz cuando te invocare, versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Él comienza reconociendo primero esa necesidad que tiene de Dios, pero también comienza estableciendo esa oración y a clamar a Dios, porque David reconoce su debilidad. David sabe que ese enemigo que vive con él, que lleva él encima, es peor que cualquier otro enemigo que pudiera encontrar. Es peor que Goliat, que Saúl, que su hijo, que cualquier otro enemigo que pudiera estarlo persiguiendo. Porque los enemigos que él tenía lo estaban persiguiendo. Y a lo mejor si corría rápido no lo alcanzaban. Pero David sabía que él se acostaba y el pecado estaba con él. Se levantaba y el pecado estaba con él. Cualquier descuido y el pecado salía. La palabra de Dios habla que manifiestas son las obras de la carne. Debemos de tenerle más temor nosotros a nuestro propio pecado que a cualquier virus, que a cualquier enfermedad, que a cualquier situación, porque el pecado anda en nosotros, estamos caminando y respirando pecado. Por eso David en el versículo 3 reconoce que ese pecado se manifiesta de una forma tan rápida. Él escribe en el versículo 3, él menciona, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. David sabía que el pecado llega en una forma tan sutil y tan intensa y tan destructora a nuestra vida como algo tan simple que fluye de nuestros labios. David sabía que cualquier cosa que él dijese pudiera en una forma inmediata en su comunicación con Dios manifestar el falso corazón que todos nosotros tenemos. Sabía David que ese hablar o ese decir cosas que no fueran de glorificación o no fueran para glorificar o darle en agradecimiento a Dios, podía manifestar y poner en evidencia el corazón enfermo que David tiene y que nosotros tenemos. Que estamos efectivamente en un proceso de santificación, que estamos efectivamente en un proceso de búsqueda de agradar cada día a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero si somos honestos, hermanos, aún con el tiempo que tengamos como creyentes, a veces damos un paso para adelante y al final del día ya dimos dos para atrás porque el pecado mora en nosotros. David reconoce que su pecado es a través de las palabras, a través de su corazón, a través de las obras, a través de la tendencia que él podía tener por relacionarse con otras personas. David estaba suplicándole a Dios que se apresurase a socorrerlo, porque sabía que había una parte de él, un enemigo, que él moraba en él, que estaba en él. Donde ese monstruo, esa parte horrible que todos nosotros tenemos, en cualquier momento se manifiesta. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha sucedido? Que llegamos a la iglesia, cantamos en la iglesia, estamos disfrutando el tiempo, termina el culto, salimos, y a veces quizá nos ha dado vuelta a la esquina cuando estamos pensando cosas equivocadas o hablando cosas que no debemos.
O cuando nuestro corazón empieza a alimentar cosas que no debe de alimentar, llegan a nuestra mente y empezamos a actuar en forma incorrecta. Por eso David reconoce que él necesita esa intervención divina, reconoce que ese monstruo que lleva por dentro, si no es controlado por Dios, si no es sujetado a través del poder del Espíritu Santo, en cualquier momento se manifiesta y pudiera dañar completamente su relación con su padre. Por eso él clama diciendo, apresúrate, papá. No puedo con lo que tengo dentro de mí. David sabe que esa justicia divina, y esto es muy importante, también es manifestada y es apoyada o soportada a través de hombres y mujeres que Dios pone en nuestro camino. Dice el versículo 5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Hermanos, tenemos que reconocer que como creyentes nosotros tenemos la oportunidad de ser instrumentos de honra al Señor cuando nosotros en amor estamos dispuestos a acercarnos con otros hermanos, a exhortarlos o animarlos a regresar al camino correcto. David menciona esto porque él había tenido ya experiencias. Cuando él comete ese terrible pecado con Urías Eteo, cuando él cae en ese terrible pecado con Betsabé, él fue confrontado por el profeta. Cuando el profeta Natán se acercó a él y fue confrontado y tuvo ese momento de exhortación o reprensión, hermanos, él se dio cuenta que necesitaba, a través de ese instrumento que llegó a su vida, de ponerse a cuentas con Dios. David lo comprobó en primera persona. En muchas ocasiones, hermanos, esa reprensión, esa exhortación o ese confrontarse, o que te confronten, definitivamente es un hecho, lo he vivido yo y seguramente lo has vivido tú. En un principio genera un momento de amargura. En un principio, a veces como que ni ganas tenemos. Obviamente, a veces no queremos llegar a la iglesia o no quieres llegar a la iglesia porque dices, a lo mejor José ya se enteró, a lo mejor Yolanda ya sabe o qué va a pasar, yo sé que hice mal y nos llega ese temor. Pero al final, hermanos, el mismo David reconoce, el que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Nosotros necesitamos, hermanos, tanto el ser hombres y mujeres dispuestos a que en amor podamos exhortar y animar, hermanos, como estar dispuestos a que el primer filtro, lo primero que nosotros podemos recibir es ese tiempo especial donde podemos recibir ese bálsamo, ese ánimo a través de gente que les ama y a través de gente que les quiere. Mencionaba hace unos días Sócrates y creo que todos pueden dar esa experiencia. Yo reconozco que en ocasiones ese proceso que se vive en la iglesia a veces no es lo más fácil. Pero recuerden ustedes que cuando, incluso el proceso del discipulado, seguramente les tocará a ustedes vivirlo, la función del discipulador, la función del pastor, no es decirte lo que tú quieres escuchar, sino es decirte lo que tú necesitas escuchar. Para que nosotros tengamos ese proceso de retroalimentación, para que nosotros tengamos ese confrontarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros no permitimos que esos hombres o mujeres puestos por Dios en nuestro camino tomen el tiempo de exhortarnos y animarnos, podemos caer en situaciones que, como la misma palabra de Dios y el mismo David menciona en el Salmo 141, versículo 6, él menciona, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. En otras palabras, él mismo dice, si yo no tengo ese tiempo, que es un bálsamo, al principio es difícil, pero después en ese proceso vendrá algo que edificará mi vida. Si yo no estoy en eso, serán despeñados sus jueces. Habrá un problema en su vida. Él sabía que eso iba a ser así. La conclusión a la cual David llega está manifestada en el Salmo 41, pero en el versículo 8. Él dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares
mi alma. Esa es su conclusión. Socórreme, ayúdame, llega a mí, porque no quiero que mis labios, no quiero que mi corazón, no quiero que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida me consuman. Mi peor enemigo está en mí, pero yo confío en ti. Yo quiero, Dios, que mantener mi mirada puesta en ti. Perdón, yo confío en ti, no desampares mi alma. El Señor quiere que nosotros cada día seamos más conscientes de la necesidad que tenemos nosotros de Él. Porque la única forma que nosotros tenemos de librarnos de nuestro peor enemigo, la única forma que nosotros tenemos de poder ser la clase de persona que el Señor desea que nosotros seamos, es cuando reconocemos nuestra condición de pecadores, cuando estamos dispuestos a pasar por un filtro a través de hombres o mujeres puestos por Dios en tu vida, a través de un proceso que a través del discipulado nosotros vamos aprendiendo a obedecer a Dios en todo y vamos aprendiendo a entrar en un proceso de arrepentimiento continuo, en recordando que el arrepentimiento es un cambio de mente que debe de generar y genera un cambio de dirección. El problema, hermanos, es que a pesar que somos amonestados por Dios, a pesar que somos amonestados por su palabra, en muchas ocasiones nosotros permanecemos con una actitud de reto, con una actitud de insubordinación, en una actitud donde yo entiendo que soy pecador, sé que hay un problema, pero a veces no queremos doblar rodilla y no queremos reconocer que el problema somos nosotros mismos. Y nos gusta estarle echando la culpa a todo mundo, al pastor, a la iglesia, a Yolanda, a José, a la hermana, al hermano, al trabajo, al compañero del trabajo, y empezamos a buscar culpables en lugar de empezar a asumir nuestra responsabilidad. Tiene que ver con un principio de actitud. Busqué una ilustración y no la encontré que se pudiera aplicar. Entonces, escarbando por ahí entre el viejo hombre, resulta que una vez Pepito estaba en la escuela. Yo creo que con los chistes de Pepito, los anécdotas de Pepito, creo que todas las conocemos, ¿no? Y resulta que estaba el momento de la clase, estaban todos los niños bien activos, bien prendidos, la maestra bien inspirada, dando la clase, y nadie sabe por qué, y de hecho ni la ilustración ni el chiste te menciona por qué, si es que le llamamos chiste. El caso es que Pepito agarra y se para y se queda parado, quieto, viendo a la maestra. Los compañeritos que estaban atrás de él estaban enojados porque no podían ver, ya sabes, en el salón, en la primaria. ¡Hey, Pepito, siéntate, bájate, te estás tapando, no podemos ver! El caso es que Pepito de mal humor agarra y se sienta, los compañeros lo jalan, lo empujan y se sienta. No hubiera tardado la maestra ni echado el coma para empezar el siguiente tema y Pepito se vuelve a parar y se queda viendo bien serio a la maestra, y la maestra pues obviamente se enoja: niño, siéntate, estás interrumpiendo, estás distrayendo, y Pepito nada más no se sentaba. Y el caso es que continúa de esa manera, la maestra realmente se enoja por todo lo que estaba ocasionando Pepito en el salón. Entonces llega la maestra, agarra y lo siente, le dice: aquí te quedas sentado y no quiero que te vuelvas a parar porque si no te voy a mandar a la dirección. Pepito, muy enojado, le contesta: que conste, maestra, que yo estoy sentado por fuera porque por dentro de mí yo sigo de pie y yo sigo parado. De chiste no tiene nada, pero de ilustración y aplicación tiene mucho. En muchas ocasiones nosotros, hermanos, nosotros mismos por dentro tenemos esa misma actitud de insubordinación y tenemos esa misma actitud de rebeldía ante Dios. Que conste que sigo pecando porque quiero pecar. En lugar de reconocer, sigo pecando y la única solución es que Dios intervenga en forma directa en mi vida y que yo esté dispuesto a que Dios rompa, purifique, santifique y desbarate lo que haya que desbaratar para que yo acabe siendo la clase de persona que Dios quiere que yo sea. Nuestra petición a Dios es que nosotros aprendamos a no mirar hacia atrás, a no estar mirando incluso hacia adentro, a no estar mirando a las demás personas, sino pedirle a Dios que nuestra mirada siempre esté puesta en Él. Pedirle a Dios que nuestros ojos siempre estén puestos en Él. Por eso dice en el versículo 8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira en mis ojos.
Recuerda que ahorita que menciona David acerca del confrontar y ser exhortado por un justo, seguramente él se estaba acordando, como dije hace un instante, cuando Natán llegó y lo confrontó. Y cuando él dice que confía en Dios y que va a mantener su mirada puesta en Dios, es porque él recuerda que hubo un día en el cual estaba en el castillo, sube a la azotea y en lugar de mantener la mirada puesta en Dios, bajó la mirada y qué casualidad que esta señora se estaba bañando. Qué ocurrente, señora. Hermanos, David estaba consciente de su pecado y David estaba consciente de los problemas que le habían ocasionado esos pecados. Y David estaba consciente que su peor enemigo estaba en él y que la única solución de su problema era Dios. A lo mejor en estas semanas, en estos meses, hemos pedido a Dios por muchas cosas, para que nos libre de muchas cosas. Y hemos tenido temor de muchas cosas. Pero tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de oración. Tenemos que tener temor a nosotros mismos, a la clase de hombres o mujeres que tenemos dentro de nosotros, a lo que decimos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a la forma en que nuestro corazón se va inclinando en forma incorrecta a cosas o a personas que no debe de hacer. ¿Cuán conscientes, hermanos, estamos nosotros de la gravedad de nuestra situación de pecado? ¿Cuán consciente estás tú, estoy yo, acerca de los pecados que están llegando a tu vida? Acerca de esos pecados que, como la ilustración de Pepito, te sientas, pero por dentro sigues pecando o seguimos pecando. Estamos orando como David, pidiéndole a Dios que se apresura a llegar a nuestras vidas porque no queremos seguir pecando de esa manera. ¿O ha llegado un momento en el cual estamos diciendo, es que así soy yo? Es que es mi forma de ser. Es que son cosas que no he podido cambiar. David sabía que había cosas que él no podía cambiar. Por eso él tenía que mantener su mirada puesta al cielo, porque él sabía que el único que podía cambiar esas cosas era Dios. Y el único que podía obrar en forma milagrosa y darle las fuerzas para destruir y para vencer a ese enemigo que estaba dentro de él, a su enemigo más íntimo, era Dios. Tenemos que reconocer que ese enemigo que tenemos dentro de nosotros mismos, nuestras concupiscencias, nuestros malos pensamientos, nuestra forma en que hablamos, las cosas que decimos, las cosas que no decimos, todas esas cosas, como dije hace un momento, son más peligrosas que cualquier virus que tú te puedas imaginar. Son más difíciles de tratar que cualquier otra cosa, o terremoto, o cualquier situación que tú te puedas imaginar. Es tan doloroso y es tan difícil que la única solución que Dios pudo dar al hombre fue enviar a su hijo a morir por ti y por mí. A ese grado llega el pecado. Y entonces, teniendo la solución cerca de nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar esa batalla. ¿Nos va a costar? Pues sí. ¿Es difícil? Pues claro que es difícil. ¿Es imposible? No. Porque la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Y tú y yo tenemos que creer. Al final, aunque hayas luchado, al final, aunque hayamos nosotros pasado quizá mucho tiempo enfrentados a estas cosas, no me pierdas el libro de Salmos, quiero que busques el libro de Hebreos. Busca, por favor, Hebreos, si fueras tan amable, capítulo 12. Libro de Hebreos, por favor, capítulo 12. Y mientras lo buscas, yo sé que tú has luchado, yo sé que muchos que están en este momento conectados, conozco sus vidas, conozco sus testimonios, y muchos han esforzado en forma importante. Pero tenemos que pedirle a Dios que se apresure a nosotros. Tenemos que clamar a nuestro Padre. Él es el único que nos puede ayudar. Tenemos que dejar de luchar con nuestras propias fuerzas contra el pecado. Va a ser difícil, pero todavía tenemos esperanza. En Hebreos capítulo 12, versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo
contra el pecado. Hermanos, aquí estamos, todas las personas que nos conectamos casi todos los días que hay reunión en forma virtual. Y por más que hayamos luchado con muchas cosas, pues no hemos llegado hasta la sangre. El que sí llegó hasta la sangre, entregando su sangre por nosotros, precisamente es Cristo Jesús. Y esa lucha está ganada. Y esa esperanza nosotros tenemos que tener a través de la victoria segura de Jesucristo en la cruz por nosotros. De forma tal que la única forma que nosotros, tú y yo, tenemos para vencer ese enemigo íntimo es poner nuestros ojos en el consumador de la fe, que es Cristo. Mantener nuestra mirada puesta en Él, así como David menciona en el versículo 8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. Cristo nos ama. Su sangre pagó por tus pecados. Tus pecados, mis pecados, fueron clavados en la cruz. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, el Señor perdonó todos tus pecados pasados. Y su sangre y su misericordia es tan grande que va a perdonar cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero no debemos nosotros estar practicando el pecado. Qué privilegio nosotros tenemos cuando aprendimos a través del proceso del discipulado en las primeras lecciones que Dios ya no nos trata como un pecador, sino Dios nos trata como a un hijo. Y entendiendo que un buen padre jamás hará cosa alguna para dañar a sus hijos. Yo puedo vivir bajo su gracia, yo puedo vivir bajo su protección especial. Descansemos en Dios, confiemos en Dios. Pidámosle a Dios que ese enemigo interior que nos consume sea nuevamente vencido por el poder de su gracia. Que nos ayude, que nos aliente, que nos fortalezca. Tenemos que orar en esta noche como David oró. Salmo 141, versículo 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Tenemos que tener sentido de urgencia, hermanos. El pecado puede destruir tu matrimonio, el pecado puede destruir tu trabajo, el pecado puede destruir todo lo que está a tu alrededor. Y entendiendo que el enemigo está buscando a quien devorar, no puedes descansar. No puedes bajar la guardia. Hemos pedido a Dios por muchas cosas en estos 90 días. Hoy es tiempo de pedir por nosotros mismos. Hoy es tiempo de reconocer ese pecado que te está consumiendo, ese pecado que a veces no te deja dormir. La palabra de Dios es tan amplia y tan fuerte en ese sentido cuando habla que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y cuando nos falta fe es pecado. Entendemos eso. Pero ¿cuáles son las obras de la carne que están ahí, esperando aflorar en algún momento? ¿Cuáles son aquellos pecados ocultos que hemos estado guardando? No sé si ustedes recordarán, hace algunos meses compartí un estudio cuando hablábamos y daba la referencia cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. En muchas ocasiones permitimos que el Señor entre como si fuera mucho lujo de parte de nosotros. Pero así es, al final nosotros, Señor, entra en mi corazón, quiero que reines mi vida. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros dejamos a Jesús en la sala? ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Jesús en el comedor? Pero no queremos que entre a la recámara. Como cuando llegan visitas a nuestra casa y tenemos normalmente arreglada la sala y el comedor y llega una visita inesperada y sales disparado a cerrar un cuarto y disparado a arreglar el baño y disparado a arreglar otras cosas porque no quieres que la visita vea todas las cosas desarregladas. ¿No será que así es nuestra relación con Dios? Señor, no pases del comedor, quédate en la sala y comedor, ahí estás bien, vas, quieres algo, yo te lo traigo, Dios, no te preocupes. ¿Quieres acostarte a descansar? Te traigo la almohada en la sala, hombre, está bien cómodo el sofá, ahí me duermo. ¿Tienes sed? No veas los trastes todos sucios, yo voy a traerte el vaso de agua. Cuando el Señor lo que quiere es conocer lo más íntimo de ti, lo más íntimo de mí. Sabemos y Él sabe el pecado que consume nuestras vidas. Clama a Dios en esta noche, dile, Dios,
Apresúrate, Dios, porque este enemigo me está consumiendo. Mi boca está diciendo cosas que no deben. Mi corazón se inclina a las cosas que no deben. Me relaciono con gente que no debo. Pienso cosas que no debo. Hago cosas que no debo. Y lo que debo hacer, tampoco lo hago. El tiempo es corto, hermanos. No existe ninguna profecía que falte que sea cumplida para que el Señor venga. El Señor puede llegar hoy en la noche, puede llegar mañana, en cualquier instante, y se nos va a acabar el tiempo. Vas a ir al cielo si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Pero ¿cómo deseas presentarte ante Él? ¿Con tus vestidos limpios? ¿O llegarás a la presencia del Rey todo sucio cuando tuvimos tiempo de estar limpios hoy en la noche? Vamos a orar en esta noche. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Dios, nosotros en esta noche, hablo por mí, Dios. Yo te pido, Padre, que tú te apresures. Yo te pido, Dios, que Dios, tú nuevamente extiendas tu mano de gracia y misericordia sobre mi vida. Es una vergüenza, Dios, las cosas que a veces pasan por mi mente. Es una vergüenza, Dios, las cosas que mi lengua puede decir o la forma que en ocasiones yo puedo reaccionar. Y tú me conoces, Padre. Tú sabes todas las cosas ocultas, malas, sucias que están en mí. Yo te pido, Dios, en esta noche que tú te apresures. Rescátame una vez más, Dios. Socórreme una vez más. Apresúrate, Señor. No quiero levantarme mañana siendo el mismo hombre. No quiero acostarme en esta noche siendo el mismo hombre. No quiero que mis hijos vean mi suciedad. No quiero que mi esposa conozca esas malas cosas que aún arrastro. Apresúrate, Dios, a llegar a mi socorro una vez más. Yo pudiera estar orando en esta noche y clamando a Dios y pidiéndole a Dios en su misericordia que se apresure. Pero yo no puedo orar por ti, puedo ayudarte a orar. Pero realmente el que conoce su condición eres tú. Y el que tiene que pedirle a su papi que se apresure eres tú. Y toma tiempo ahí donde estás y ora. Ora parecido a la oración que yo acabo de hacer, clamándole a tu padre, clamándole a tu papá, que llegue a socorrerte, que llegue a ayudarte, que llegue. Él está ahí. Cuando tú aceptaste y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él selló tu corazón con el sello del Espíritu Santo. Él está en ti, Él mora en ti. Pero tenemos dos naturalezas. Y va a predominar la que alimentes más. Y es necesario tener ese proceso de purificación y santificación a Dios. Que tus hijos no vean la suciedad. Que tu esposo, que tu esposa no vea eso. Que tú no lo veas cada vez que te ves en el espejo. Pídele a Dios que se apresure en esta noche a socorrerte, a fortalecerte. Pídele a Dios no acostarte igual que antes. No levantarte siendo el mismo, sino levantarte como una nueva criatura. Apresúrate, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, por tu misericordia y por tu gracia de ponernos a cuentas, Dios. Gracias porque podemos confiar en la sangre preciosa de tu Hijo y podemos confiar en los planes eternos, Dios. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en estas semanas. Gracias, Dios, te damos en esta noche en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y gracias también por su tiempo en esta noche. Vamos a pasar un tiempo.